Bueno, pues damos la bienvenida a los que nos están viendo por las redes sociales y vamos a hablar de algo muy importante. A lo mejor ya escuchó este tema, ya lo vio usted en su casa, ya lo leyó en la Biblia, pero cada tema que volvemos a dar es de suma importancia porque viene por medio de la palabra. Y le voy a invitar a que vaya a Hechos 3:19, me indica con un amén cuando lo tenga. Amén, ya lo tenemos todos. Bueno, le voy a dar lectura, dice así la bendita palabra. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Dice la palabra que vengan tiempos de refrigerio a nuestra vida. Pero ¿cómo van a venir esos tiempos de refrigerio? Cuando nosotros nos arrepentimos. Les voy a hablar hoy un poquito del arrepentimiento, pero nos vamos a enfocar, dice la Escritura que hay 4 tipos de arrepentimiento, y nos vamos a enfocar en esos 4 tipos de arrepentimiento. Ahora, ¿qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento significa cambiar de mente, cambiar de propósito, cambiar de dirección. Cuando nosotros nos arrepentimos, cambiamos todo eso. Todo lo que había en nuestra mente que no le agradaba al Señor tiene que ser cambiado. Amén. Amén. Porque también dice la palabra que sin arrepentimiento no hay perdón. Sin arrepentimiento no hay salvación. Y sin arrepentimiento no podemos ser perdonados por el Señor. Sin arrepentimiento nosotros no podemos perdonar a los demás porque no nos hemos arrepentido aún de todo lo malo que hemos hecho. Amén. Entonces, vamos a ver cuáles son esos tipos de arrepentimiento. Y el primero es arrepentimiento de labios, que viene en Mateo 15:8. Y de este tipo de arrepentimientos hay muchísimos, demasiados. ¿Por qué? Porque dice que este arrepentimiento es cuando muchos de nosotros decimos somos hijos de Dios o somos cristianos. Pero a veces seguimos viviendo de la misma manera, seguimos actuando de la misma forma que actuábamos antes de conocer al Señor. Entonces ese arrepentimiento únicamente es de labios, únicamente lo decimos por decir, únicamente digo soy hijo de Dios y pues sigo igual, no cambia en nada mi manera de pensar, pero les decía al principio que es un cambio total de mentalidad. Es un cambio total que nosotros tenemos que hacer para que no sea únicamente de labios, porque cuando es únicamente de labios al Señor no le agrada. Dice en Mateo que dice, mi pueblo únicamente me alaba de labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Y ese arrepentimiento hay muchísimos dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque venimos y alabamos al Señor y decimos muchas cosas, pero nuestro corazón realmente no está bien delante de Dios. Nuestro corazón está enfocado en otras cosas, está enfocado en ver qué hay allá afuera, en lo que nos llama la atención el mundo. Cuando llegamos a este lugar, nuestra mentalidad viene llena de lo que hay en el mundo, de cosas que antes atraían nuestra atención, pero esas cosas no se van, esas cosas están ahí, pero como nosotros hemos cambiado nuestra mentalidad, ya no tiene que haber eso en nosotros, ya no tiene que estar eso en nuestras vidas. Entonces, dice la palabra también que no todo el que le diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, para que nosotros demostremos que realmente nos hemos arrepentido, tenemos que demostrarlo con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestra manera de pensar. Cuando nosotros demostramos que ya nuestra mente es transformada, nuestra mente es renovada, ya no actuamos como actuábamos antes, ya no pensamos de la misma manera que pensábamos antes. Hace una semana exactamente, mañana va a ser una semana que alguien me hablaba y me decía, ¿tú eres hija de Dios? Y yo decía, creo que sí. Me decía, ¿por qué dudas? Le digo, no es que dude, es que yo decía, hay algunas cosas
que todavía me hacen falta por cambiar. De igual manera me hacía un comentario y me decía, pero ¿por qué si se supone que tanto tiempo tienes, tu mentalidad ya tiene que ser diferente? Y es verdad, a veces tenemos mucho tiempo, pero nuestra mentalidad sigue siendo la misma, nuestra condición sigue siendo la misma. Y luego nos preguntamos y le decimos al Señor, Señor, ¿por qué no prospero? Señor, ¿por qué esto? Le hacemos muchas preguntas al Señor, pero realmente nosotros nos tenemos que preguntar si nuestro arrepentimiento es verdadero o únicamente es de labios, como dice la palabra. Porque cuando nuestro arrepentimiento sea verdadero, es cuando entonces nosotros vamos a ver todo lo que el Señor tiene para nosotros. Mientras nosotros no hagamos ese cambio de mentalidad, mientras nosotros no hagamos ese arrepentimiento tal y como el Señor lo quiere, no va a ser un arrepentimiento agradable delante del Señor. Amén. Entonces, nosotros tenemos que demostrar que realmente somos hijos de Dios, que realmente hemos cambiado. Pero eso lo vamos a lograr cuando hagamos la voluntad del Padre, dice la Escritura. Dice la Escritura que todos los que hacen la voluntad de Dios son sus hijos. Entonces, para que nosotros podamos ser hijos de Dios, tenemos que recordar que Dios no busca nuestras palabras, Dios busca nuestro corazón. Dios busca todo lo que hay dentro de nuestro corazón y tenemos nosotros que preguntarnos qué hay en ese corazón que el Señor nos ha dado. Amén. Entonces, el otro tipo de arrepentimiento es un arrepentimiento fingido y ese viene en Hechos 5:1. En esos pasajes de la Escritura nos habla de una historia, nos habla de la historia de Ananías y de Zafira, que dice que vendieron una heredad que tenían, que vendieron una casa y dice que ellos tenían que entregar el dinero. Pero ellos hicieron un acuerdo entre ellos y solamente entregaron una parte, solamente una porción que ellos creyeron que estaba bien, entregaron. Pero ellos se pusieron de acuerdo para hacer eso, pero también ellos permitieron que Satanás llenara su corazón de mentira, de avaricia. ¿Por qué? De avaricia porque ellos se quedaron con la parte que era del Señor. De mentira porque permitieron que Él pusiera eso en su corazón, una mentira donde le decía, es que esto es para ti, no tienes por qué. Y muchas veces nosotros permitimos que pase eso. Muchas ocasiones cuando recibimos algo o cuando tenemos algo que darle al Señor, nosotros decimos, si solo le doy una parte y yo me quedo con lo demás. Entonces dice la Escritura que ese arrepentimiento es un arrepentimiento fingido. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos que la gente vea y crea que somos alguien cuando realmente no lo somos. ¿Por qué? Porque dice que en ese momento Pedro le dice a Ananías, no has mentido a los hombres, le has mentido a Dios. Y cuando nosotros tomamos esa postura y venimos a la iglesia, venimos aquí y a veces les decimos mentiras al pastor, a la pastora, a los hermanos, es que pasó esto y por eso esto. No estamos engañando al pastor, estamos engañando a Dios, porque dice la palabra que Dios no puede ser burlado, a Dios nadie lo puede engañar. Entonces, cuando Pedro le dice eso a Ananías, dice la Escritura que Ananías cayó muerto. ¿Por qué? Porque él le mintió a Pedro, pero a Dios no le pudo mentir, a Dios no lo pudo engañar. Entonces, nosotros tenemos que reflexionar un poco en eso, en qué área de nuestra vida le hemos estado mintiendo a Dios. Le hemos estado o hemos tratado de engañar al hermano, al apóstol, hemos tratado de querer que ellos crean que somos una cosa, pero ¿qué creen? A Dios no lo podemos engañar. A Dios le podemos decir a lo mejor, ¿qué cree, Señor, que esto y esto? Pero Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe cada uno de nuestros pensamientos, así sea el mínimo pensamiento que tengamos, Dios lo conoce. Entonces nosotros tenemos que tener un verdadero arrepentimiento. Ananías y Zafira se habían arrepentido, pero fue un arrepentimiento fingido. ¿Por qué? Porque al tomar esta actitud, al hacer esta acción, demostraron que no había arrepentimiento en su corazón. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta cada palabra que hay escrita que nos esté hablando a nuestra vida y ver en qué estamos fallando, en qué estamos actuando mal.
A lo mejor tenemos un negocio y únicamente damos una pequeña parte, pero si nosotros le damos todo lo que le corresponde al Señor, en ese instante el Señor nos va a dar más de lo que merecemos, porque el Señor es tan misericordioso en esa área. Amén. Bueno, entonces el otro tipo de arrepentimiento es temporal, y ese arrepentimiento viene en 2 de Timoteo 4:10. En este arrepentimiento dice que nosotros cuando llegamos al Señor traemos, como yo les decía, todo en la mente, todo lo que hay allá afuera viene en nuestra mente. Viene el pecado, vienen luchas, vienen cosas que nosotros antes no sabíamos de qué manera quitar. Pero dice también que nosotros diario batallamos con esas cosas. Son cosas que a veces nos es difícil. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo, porque vivimos en el mundo, nos movemos en este mundo. Pero si nosotros le pedimos al Señor, le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, Él nos va a ayudar. Pero en esta porción de la Escritura dice que ellos se volvieron, ellos regresaron atrás. Por eso dice que es un arrepentimiento temporal, porque nada más fue por un tiempo que estuvieron en la presencia de Dios y después volvieron a regresar a las cosas pasadas, a las cosas de atrás. Pero la palabra nos enseña que cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, dice que todas las cosas viejas son pasadas, que ahora todas son hechas nuevas. Dice que ahora somos criaturas nuevas. Bueno, y si nosotros ahora ya somos criaturas nuevas, tenemos que actuar tal y como dice la Escritura. Tenemos que tratar día con día de obedecer a la palabra. Día con día, si tenemos un mal pensamiento, una mala actitud, nosotros debemos de corregirla. Nadie más. ¿Por qué? Porque únicamente nosotros sabemos en qué estamos mal. Nosotros y Dios. Dios conoce todo lo que hacemos. Dios dice, en esto estás mal. Y a veces, de verdad, que no queremos corregir. A veces nos sentimos cómodos en esa posición. A veces creemos que estamos bien en esa posición, que seguimos actuando de esa manera. Seguimos teniendo las mismas actitudes, seguimos comportándonos como los que se portan allá afuera. Allá afuera el mundo nos ofrece muchas cosas. Allá afuera el mundo nos dice, esto te conviene. Pero si nosotros vamos y le decimos a Dios o le exponemos eso a Dios, Dios nos dice, eso no te conviene, eso no te va a llevar a nada bueno. Entonces nosotros tenemos que tener un arrepentimiento verdadero para toda la vida. Diario tiene que ser ese arrepentimiento y no temporal, porque si nosotros permitimos que ese arrepentimiento sea temporal, se imagina, vamos a estar por un tiempo aquí, un rato allá y luego vamos a volver a regresar. Pero eso no le agrada a Dios. Por eso es que dice que Dios busca nuestro corazón. Dios anhela que nosotros le entreguemos nuestro corazón. Pero eso va a pasar cuando nosotros realmente nos arrepintamos de todo corazón. Cuando realmente le digamos, mira Señor, ya me cansé de vivir así. Mira Señor, ya no quiero hacer esto. Y hoy te lo doy a ti, hoy te lo entrego a ti, hoy me arrepiento de haberme portado así. Me arrepiento de hacer las cosas que están allá afuera. Y Señor, hoy quiero caminar en tu voluntad. Señor, hoy quiero hacer lo que dice tu palabra. Su palabra dice que nosotros debemos andar como anduvo Jesús en esta tierra. Y Él no andaba de mentiroso, Él no andaba de hipócrita, Él no decía, pues esto lo voy a hacer y nadie se va a dar cuenta. No, Él trataba de andar correctamente en esta tierra y lo hacía. Entonces nosotros tenemos que comportarnos de esa manera. Con todos, no nada más aquí dentro. ¿Por qué? Porque un verdadero hijo de Dios inicia en su casa. Un verdadero hijo de Dios demuestra en su casa que realmente lo es. Porque les decía hace un momento, podemos venir aquí y engañar y decir es que yo soy así, es que yo quiero que crean que mi vida es perfecta, pero es mentira. Realmente nosotros lo demostramos en casa, porque en casa es donde nosotros vamos a mostrar que Dios está con nosotros. Pero si dentro de nuestra casa está un caos, entonces es mentira que nosotros nos arrepentimos. Es mentira que tenemos a Jesús en nuestro corazón. Entonces tenemos que arrepentirnos por toda la eternidad. Amén. Amén.
Y el otro arrepentimiento, y ese es muy importante, y yo creo que nosotros debemos buscar ese arrepentimiento en todo tiempo, es un arrepentimiento genuino. Y a ese sí le voy a pedir que vayan a Lucas 3:8 y le vamos a dar lectura. Me indican con un amén cuando lo tengan. Ya lo tenemos. ¿Le da lectura, pastor, por favor? Lucas 3:8, por favor. Como dice la palabra del Eterno: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comiencen a decir en ustedes mismos: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que puede Dios aún de estas piedras levantar hijos a Abraham. Amén. Dice que tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento y no decir tenemos, dice la Escritura. Y yo les decía, nosotros no debiéramos ya tener esa mentalidad, pero muchas veces tenemos esa mentalidad y hacemos todo lo contrario a lo que dice la Escritura. Nosotros cuando nacimos con una simiente pecaminosa, pero cuando nosotros aceptamos a Cristo, esa simiente cambió, esa simiente fue hecha nueva y es una simiente verdadera, no es una simiente por un rato, por un momento. Entonces, si nosotros decimos que ya somos nuevas personas, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer esos frutos dignos de arrepentimiento que dice la Escritura. Si nosotros antes decíamos mentiras, ya no debemos mentir. Si antes robaban, ya no tienen que robar. Si antes calumniaban, ya no tienen que calumniar. Si antes hablábamos mal, si antes criticábamos, ya no tenemos que criticar. ¿Por qué? Porque es algo que no le agrada al Señor. Porque entonces vamos a estar demostrando que realmente estamos arrepentidos. Entonces es cuando realmente vamos a demostrar esos frutos dignos de arrepentimiento. Pero si nosotros continuamos con todo eso, al Señor no le agrada. Dice el Señor en su palabra, hace un momento se los decía, no todo el que le diga Señor entrará al reino de los cielos. Y se imaginan una vida mintiendo, una vida pecando todo este tiempo. ¿Se imagina que mañana viniera el Señor y que nosotros estuviéramos en esa posición? Nosotros nos quedaríamos en este lugar. ¿Por qué? Porque realmente no hemos hecho esos frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, nosotros tenemos que tener un verdadero arrepentimiento para poder entrar al reino de los cielos. Si no hay ese arrepentimiento, ¿se imagina qué espera Dios de nosotros sin ese arrepentimiento? Dios espera que nosotros cambiemos nuestra vida, que nosotros cambiemos la dirección en la que vamos. Si vamos en una dirección mala, tenemos que cambiar de dirección. Si vamos por una dirección que no le agrada a Dios, una dirección de pecado, nosotros tenemos que cambiar esa dirección y buscar al Señor y decirle: Señor, ahora mi dirección tiene que ser tuya. Pero eso lo vamos a lograr únicamente dejándoselo al Señor, diciéndole: Señor, quiero ir en tu dirección, guíame tú. ¿Y cómo el Señor nos guía? Instruyéndonos en su palabra, leyendo su palabra. Dios quiere de nosotros que haya un arrepentimiento genuino. Cuando ese arrepentimiento genuino esté en nuestras vidas, todo va a cambiar. Y no vamos a alabar al Señor únicamente de labios, sino que le vamos a alabar con todo nuestro corazón. Con todo nuestro corazón, porque Dios eso es lo que nos demanda y nos exige, que tengamos un corazón sincero, un corazón real, un corazón verdadero delante de Él. Si nosotros tenemos un corazón fingido, a Dios no le agrada. ¿Se imagina usted en la alabanza adorando al Señor, alabándole, pero a lo mejor su corazón y su mente están pensando otra cosa? Están pensando a lo mejor que tal hermano me hizo esto y estoy enojado. Eso es una alabanza que al Señor no le agrada. Decía hace un momento la pastora, tenemos que alabar al Señor con inteligencia. Y eso que yo les digo no es con inteligencia. Con inteligencia es cuando nosotros vengamos y dediquemos
todo nuestro ser al Señor, nuestra mente, nuestro ser, nuestro espíritu, nuestro corazón, que realmente estén enfocados al Señor. Esos son frutos dignos de arrepentimiento. Amén. El Señor es tan hermoso y tan maravilloso que Él cada día nos da esa oportunidad de que nosotros nos arrepintamos, de que nosotros vengamos a su presencia y le digamos: Señor, me arrepiento. Señor, estoy arrepentida de haber pecado en contra tuya. Estoy arrepentida de haber pecado en contra de mi hermano, en contra del pastor, hasta en contra de, a lo mejor, de un inconverso. ¿Por qué? Porque a veces pecamos también en contra de ellos. Pero cuando nosotros tomamos esa acción, tomamos esa decisión, el Señor se agrada. ¿Por qué? Porque a veces el Señor no puede derramar bendiciones en cada uno de nosotros porque nosotros no nos arrepentimos. O nos arrepentimos a medias. Venimos y le decimos: Señor, ya me arrepentí por esto que me hizo fulano de tal. Pero Señor, tú eres el de la venganza y tú sabrás lo que haces. Ese no es un arrepentimiento. Eso es estar pidiendo justicia. Pero cuando nosotros venimos y le decimos: Señor, me arrepiento de haber pecado en contra de mi hermano, y Señor, yo te pido en esta hora que tú lo bendigas, que tú lo prosperes, que tú le des salud, que tú lo bendigas en su matrimonio, que tú bendigas a sus hijos. Ese es un arrepentimiento genuino y es cuando Dios derrama de sus bendiciones. Amén. Amén. Nos despedimos de nuestros hermanos, que el Eterno les bendiga. Shalom.